Cortar lazos no es una decisión, es una herida. Es el tipo de dolor que no sangra por fuera, pero que corroe por dentro, lenta, silenciosa, racional. Y lo más curioso es que, a veces, el corte no nace de rabia, nace de lucidez. Porque hay un momento en la vida en que el amor deja de bastar y el respeto pasa a ser una cuestión de supervivencia. Nadie enseña cómo alejarse de quien te dio el apellido, el abrazo de infancia, el plato de comida. Pero el tiempo enseña con dureza que algunos vínculos familiares no son lazos, son grilletes. Son ciclos que se repiten bajo la excusa de la sangre, pero que drenan energía, paz y autoestima. Y cuando la mente empieza a percibir eso, algo cambia para siempre. Séneca escribió que es sabio el hombre que reconoce cuando la virtud exige distancia. Y tal vez esa sea una de las virtudes más difíciles. El coraje de no permanecer donde el alma enferma. De eso es de lo que este video habla. Sobre el acto de cortar lazos, no con rabia, sino con claridad. Sobre entender que hay amores que solo sobreviven a la distancia y que a veces el mayor gesto de amor es justamente alejarse. Vas a comprender los 5 niveles del alejamiento consciente, del momento en que nace la percepción de que algo está mal, hasta el punto final, cuando el silencio deja de ser defensa y se torna reconstrucción. Vas a entender que el respeto propio no es egoísmo. Es el último refugio antes de perder la sanidad. Y vas a percibir que el verdadero corte no es físico, es emocional. Es cuando la voz del otro deja de tener poder sobre ti. Imagina a alguien que pasa años intentando agradar a la madre que nunca se satisface, o al hijo que siempre vuelve para el padre que lo critica en cada encuentro, o al hermano que solo llama cuando necesita algo. Llega una hora en que el corazón se cansa y el silencio se torna más saludable que cualquier conversación. Marco Aurelio decía que nada es más importante que mantener la propia mente en armonía. Cortar lazos es, muchas veces, proteger esa armonía. Es entender que la gratitud por el pasado no te obliga a soportar el presente. Este video no es sobre odio, es sobre límite, cura y renacimiento, sobre el arte de partir sin cargar culpa, sobre el proceso de mirar hacia atrás sin desear venganza y sobre el poder de seguir adelante, incluso cuando el corazón aún intenta mirar hacia atrás. El propósito de este video es simple y humano: ayudarte a entender en qué punto de la jornada estás y mostrar que cada etapa tiene un significado, de la conciencia al recomienzo. Entonces, antes de que sigamos, quiero invitarte a algo. Respira hondo. Piensa en alguien con quien el lazo ha sido pesado y responde aquí en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo este video? Tal vez hoy, más que nunca, sea importante recordar que la geografía cambia, pero el amor propio es el mismo en cualquier ciudad. Vamos a caminar juntos, del peso a la paz, del vínculo que sofoca al silencio que cura. Nivel 1. La conciencia. Todo empieza con una incomodidad que no sabes explicar, una sensación de cansancio que no es física sino moral, una conversación que termina siempre igual, un almuerzo en familia que deja un gusto amargo o una visita que te hace salir más vacío que cuando llegaste. Así es como empieza el primer nivel, la conciencia. La conciencia es el momento en que ves sin querer, cuando de repente percibes que algo está mal, que aquel lazo que un día te dio seguridad, ahora te aprisiona. Y la mente intenta negar. Al final es familia, es sangre, es historia. Pero el cuerpo siente antes de que la razón entienda. El pecho aprieta, el estómago revuelve, la energía baja y empiezas a entender que el amor puede existir junto al agotamiento. Séneca decía que nadie es libre mientras teme decepcionar. Y tal vez ese sea el punto. El miedo de decepcionar es la primera señal de la prisión.
Sientes que necesitas esconder partes de ti para ser aceptado, que no puedes hablar lo que piensas sin ser ridiculizado, que necesitas ser pequeño para caber en el mundo de los otros. Es ahí que el corazón empieza a entender que algo está fuera de lugar. Imagina a una mujer que cada vez que visita a la madre, vuelve a casa sintiéndose culpable. La madre no grita, no ofende, apenas usa palabras afiladas, disfrazadas de consejo. Nunca haces lo suficiente. Deberías ser más como tu hermano. Si yo muriera hoy, te arrepentirías. Y ella vuelve en silencio, cargando la culpa como quien carga una cruz. Hasta el día en que percibe el amor verdadero, no cobra sufrimiento como prueba. O piensa en un hombre que intenta mantener el vínculo con el padre. Él llama, visita, conversa, intenta agradar. Pero el padre nunca mira con ternura, solo con juicio. Aún no tienes casa propia. A mi edad yo ya tenía 3 hijos. No eres hombre suficiente. Y un día él percibe, aquella voz que siempre lo hirió ya no es autoridad, es ruido. Y el silencio empieza a parecer más confortable que el contacto. La conciencia es eso, un llamado interior. Es cuando el corazón finalmente admite lo que la mente siempre supo. Cuando percibes que él es a sí mismo, no es más excusa, es rendición. Y lo que antes era una convivencia natural pasa a ser una rutina de desgaste. Aún amas, pero empiezas a amar a la distancia, dentro de la propia mente. Epicteto enseñaba que el primer paso para la libertad es percibir que algo te aprisiona. Ese es el primer nivel. El momento en que la venda cae, no hay aún decisión, ni coraje suficiente para cortar, pero hay algo nuevo, lucidez. Y la lucidez es como la luz de la mañana. Ella muestra lo que siempre estuvo allí, pero que la noche escondía. La conciencia duele, porque ella muestra la verdad desnuda, y nadie corta un lazo sin antes pasar por esa confrontación. ¿Por qué sigo intentando lo que siempre me lastima? Esa es la pregunta que despierta, y a partir de ella, nada más vuelve a ser igual. Nivel 2. La prueba de límites. Después de la conciencia, viene el primer movimiento visible, la prueba de límites. Es aquí que el alejamiento deja de ser pensamiento y empieza a transformarse en comportamiento. Es cuando la persona por primera vez osa decir "no puedo ahora" y siente el peso del silencio del otro. Es el momento en que la mente percibe que cada límite expuesto es, en verdad, un espejo que revela intenciones. Hasta aquí, el amor era ciego. Pero ahora él empieza a ver, y esa visión es desconfortable porque revela lo que antes se aceptaba sin percibir, que muchos vínculos solo existían porque tú nunca te posicionabas. La prueba de límites es la primera forma de respeto propio, y curiosamente es también el primer gatillo de rechazo que enfrentarás. Imagina a una hija que, desde pequeña, aprendió a resolver todo para los padres. Pagaba cuentas, organizaba cosas, cargaba la culpa de los otros, hasta que un día agotada responde: "Hoy no puedo ayudar, necesito cuidarme". Silencio. Y en el lugar de la comprensión viene el veneno. "Ah, ¿cambiaste ahora? Te estás creyendo mejor que nosotros". Y ella percibe, el amor que depende de la servidumbre no es amor, es control. O piensa en un hombre que creció oyendo que la masculinidad era obediencia, que ser buen hijo era soportar, callar, nunca oponerse. Pero ahora él empieza a probar pequeñas fronteras. Rechaza una reunión familiar que siempre termina en humillación. Decide no responder a mensajes que exigen explicaciones innecesarias y empieza a percibir un patrón. Cuanto más se respeta, más es acusado de egoísta. Él no cambió, apenas dejó de ser el personaje que los otros necesitaban para sentirse confortables. Séneca decía que quien no establece límites pierde el gobierno de sí. Y es exactamente eso lo que este nivel enseña. Límite es la primera forma de soberanía emocional.
Y no existe autodominio sin el coraje de desagradar, porque todo límite va a exponer una verdad. Hay personas que solo te amaban mientras eras fácil de usar. Epicteto también alertaba: si quieres ser libre, empieza rechazando lo que te aprisiona. Pero rechazar lo que te aprisiona duele, especialmente cuando ese algo tiene el rostro de alguien que amas. Dices: no puedo conversar ahora. Y el otro interpreta como rechazo. Evitas un encuentro y el otro te llama de ingrato. El simple acto de preservarse es visto como traición. Y es ahí que la culpa aparece, como un fantasma antiguo que intenta jalarte de vuelta para el papel de siempre. La prueba de límites es una fase de silencio y observación. Empiezas a percibir quién te respeta y quién te mide por la utilidad. Las máscaras caen. Algunos se alejan naturalmente, otros se aproximan con aún más control. Pero ahora ya ves los juegos con claridad. Aquella frase pasivo-agresiva que antes te hería, ahora suena como eco distante. Entiendes el mecanismo y eso te da poder. Marco Aurelio decía que la paz viene cuando paramos de desear que los otros actúen de otro modo. Y la prueba de límites es eso, el inicio de la paz. Paras de intentar cambiar al otro y empiezas a posicionarte en el propio centro. No necesitas más explicar, justificar o implorar por entendimiento. Apenas te mueves. Y ese movimiento silencioso empieza a rediseñar la dinámica entera. Piensa en cuántas veces te disculpaste por sentir demasiado, por querer distancia, por necesitar de silencio. ¿Cuántas veces intentaste ser comprendido cuando en verdad solo necesitabas comprenderte? La prueba de límites es el momento en que esa inversión sucede. Dejas de buscar aprobación y empiezas a buscar coherencia. Y aquí te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que dijiste no sin justificarte? ¿Cuántas personas te amarían de la misma forma si pararas de ceder? Esas respuestas son el mapa que te muestra dónde el vínculo termina y dónde tú empiezas. El segundo nivel es libertador, pero solitario, porque cuanto más te posicionas, menos personas permanecen. Pero es en ese espacio de silencio que nace algo nuevo, la independencia emocional. Y es exactamente ella que va a prepararte para el próximo estadio, el de la distancia parcial, donde el cuerpo empieza a irse, pero el corazón aún intenta quedarse. Nivel 3. La distancia parcial. La distancia parcial es el purgatorio emocional de quien decidió partir, pero aún no consiguió irse por completo. Es el momento en que la mente ya entendió todo, pero el corazón continúa intentando negociar. Sabes que el lazo es pesado, sabes que el ambiente te enferma, pero aún vuelves, tal vez por costumbre, tal vez por miedo, tal vez por amor. Y cada retorno es una recaída emocional. Ese es el nivel de la ambivalencia. Intentas alejarte, pero sientes culpa. Evitas mensajes, pero abres el celular solo para ver si el otro mandó. Rechazas una invitación, pero pasas el resto del día preguntándote si fuiste duro de más. La distancia parcial es un campo de batalla silencioso, la razón y el afecto luchando en el mismo cuerpo. Séneca escribió que es imposible curarse permaneciendo en el ambiente que causa la enfermedad. Pero la mente humana es terca. Ella crea excusas, racionalizaciones, puentes imaginarios. Esta vez va a ser diferente. Es mi familia, no puedo desaparecer. Tal vez esté exagerando. Y así vuelves. Y cada vez que vuelves, sientes el mismo ciclo repetirse, las mismas hablas, el mismo clima, el mismo vaciamiento. La esperanza va disminuyendo y el silencio entre ustedes crece como una pared invisible. Imagina a una mujer que decidió parar de atender llamadas del hermano que solo la busca para reclamar de la vida. Por algunos días, ella siente alivio, duerme mejor, respira mejor, pero en la semana siguiente la culpa viene como una marea. ¿Y si él realmente necesita de mí?
Entonces ella atiende, y en 10 minutos vuelve a sentir el peso antiguo. Percibe que la llamada no era sobre amor, era sobre transferencia de dolor, y el ciclo se repite. O un hombre que siempre vuelve para las reuniones familiares, incluso sabiendo que va a salir irritado. Él se convence de que es mejor evitar conflictos y se mantiene en silencio durante la cena. Pero al volver para casa, siente el cuerpo pesado, como si hubiese traicionado la propia paz. Él entiende que la convivencia viró teatro y que continuar fingiendo es lo mismo que enfermar en cámara lenta. La distancia parcial es cruel porque mezcla añoranza con lucidez. Recuerdas de los buenos momentos e intentas usarlos como justificativa para el presente, pero el pasado no es excusa para el sufrimiento actual. La madurez empieza cuando entiendes que puedes honrar la historia sin continuar preso a ella. Epicteto decía que la libertad es la capacidad de escoger lo que depende de nosotros. Y es eso lo que este nivel te enseña, que el respeto propio es una elección diaria y que alejarse, incluso que parcialmente, ya es un acto de coraje. Pero coraje no significa ausencia de dolor, significa actuar a pesar de ella. Empiezas a medir los contactos, respondes menos, hablas lo necesario. Aprendes a decir no estoy disponible hoy. Y percibes que cada pequeño gesto de autocuidado es una victoria invisible. A los ojos de fuera parece frialdad, pero por dentro es supervivencia. Lo más difícil es lidiar con la voz interna que aún intenta culparte. Aquella que dice, pero es tu madre, es tu padre, es tu sangre. Pero la sangre por sí sola no sustenta el respeto. Sangre es biología. Respeto es elección, y amor, cuando saludable, no pide sacrificio constante. Marco Aurelio decía que el alma se enferma cuando finge estar bien, y es eso lo que empiezas a comprender, que fingir que está todo bien solo prolonga el sufrimiento. El alejamiento parcial es el laboratorio del coraje, el ensayo de la liberación. Es aquí que empiezas a entrenar la ausencia, a lidiar con el vacío sin intentar llenarlo con lo mismo que lo hirió. Y un día, sin alarde, percibes que ya quedaste más tiempo lejos que cerca, que el silencio, antes incómodo, ahora trae paz, que el celular puede tocar y simplemente dejas tocar. La mente empieza a desapegar, el cuerpo relaja y el peso se disuelve. Es el prenuncio del próximo paso, el corte total, el momento más temido, pero también el más libertador. Nivel 4. El corte total. El corte total no sucede de un día para el otro. Él es preparado por decenas de decepciones silenciosas, por pequeñas desistencias, por aquella sensación que va creciendo de que no da más. Y llega el momento inevitable, el de la separación real. No es más sobre alejarse por una semana o responder menos mensajes. Es el fin del vínculo activo, el punto en que entiendes que continuar intentando es traicionar a ti mismo. Séneca escribió, nada es más cruel que permanecer en algo que ya terminó dentro de ti. Y es eso lo que el corte total representa. El instante en que el amor se transforma en compasión distante y el apego cede espacio a la serenidad. Cortar es un acto de respeto, no por el otro, sino por ti. Es el reconocimiento de que ya diste todo lo que podías y que el amor, cuando insiste en sobrevivir donde hay irrespeto, vira a autoabandono. El corte duele. Es un luto sin flores, sin ceremonia, sin despedida. Sientes añoranza de algo que aún existe, pero que ya no puede más frecuentar. Es un tipo de muerte viva, la muerte de la ilusión de que un día aquello volvería a ser leve. Imagina a una hija que después de años de manipulación emocional, finalmente decide bloquear a la madre en el celular. No por odio, sino por agotamiento. Durante días, ella llora, siente culpa, siente el peso de la palabra ingratitud.
Pero después de algún tiempo, el llanto se transforma en silencio y el silencio en alivio. Ella percibe que, por primera vez, durmió sin ansiedad y entiende que amar a la distancia también es amar. O un hombre que siempre perdonó al padre ausente, que lo buscaba en cada fecha conmemorativa, intentando reconstruir algo que nunca existió. Un día, él para de intentar, apaga el número, no llama más, no manda mensaje en el aniversario, y el padre, orgulloso, interpreta el silencio como irrespeto, pero en el fondo, el hijo sabe, el respeto verdadero empieza cuando te rehusas a continuar lastimándote. Epicteto decía, lo que te hiere no es lo que te hacen, sino lo que aceptas continuar permitiendo. Y cortar es eso, parar de permitir. Es la decisión más fría y más amorosa que alguien puede tomar al mismo tiempo. Porque el corte total no viene de la rabia, viene de la lucidez. La rabia grita. La lucidez apenas cierra la puerta y camina en silencio. Al inicio hay culpa. Después, vacío. Pero con el tiempo, surge algo nuevo, la paz. Una paz silenciosa, casi extraña. Percibes que el mundo continúa, que el aire parece más leve, que el tiempo se expande, y que tal vez el amor maduro sea aquel que sabe reconocer el límite entre el cuidar y el destruirse. Marco Aurelio escribía que es noble el hombre que entiende cuándo el ciclo terminó. El corte total es el ápice de esa nobleza. Es la aceptación de la impermanencia, el reconocimiento de que hasta los vínculos más sagrados pueden enfermar y que, a veces, la única forma de preservar el respeto es retirarse. El corte no apaga el amor. Él lo purifica, lo transforma en recuerdo, en gratitud silenciosa, en aprendizaje. El amor que necesitó partir aún existe, solo dejó de herir. Y eso es una de las formas más elevadas de libertad. El hombre o la mujer que llega hasta aquí ya no es el mismo. Hay algo diferente en la mirada, una calma que viene de dentro, una certeza que no necesita más ser explicada. Pero el proceso aún no acabó. Después del corte, viene el terreno más delicado, la reconstrucción de sí mismo, el momento en que aprendes a vivir sin el peso de la culpa y redescubres quién eres sin el otro. Nivel 5. La reconstrucción de sí. Después del corte, viene el vacío. Y por un tiempo, el vacío asusta. Es como una casa antigua que quedó silenciosa de más. Caminas por los cuartos de la mente y sientes falta de los ruidos, hasta de aquellos que te herían. Pero es justamente en ese silencio que empieza el quinto y último nivel, la reconstrucción de sí. La reconstrucción no sucede de forma grandiosa. Ella es sutil, casi imperceptible. Empieza en el simple acto de despertar sin el peso de la obligación, de no necesitar justificar el propio descanso, de poder existir sin tener que explicar el motivo de la ausencia. Poco a poco, la soledad deja de ser amenaza y se torna espacio sagrado. Séneca decía que quien encuentra compañía en sí mismo nunca está solo. Y es eso lo que empieza a suceder aquí. Pasas a bastarte, no como aislamiento, sino como independencia emocional. Percibes que no necesitas más de un lazo para validar quién eres y que por primera vez el silencio no duele, cura. Imagina a una mujer que, tras romper con la familia, pasa la primera Navidad sola. Ella prepara una cena simple, coloca una música suave y enciende una vela. Al inicio, siente el corazón apretar. Pero a medida que el tiempo pasa, percibe algo nuevo. La ausencia de tensión, de cobro, de fingimiento. Por primera vez en años, la noche es tranquila. Y ella entiende que soledad y paz no son opuestos, son parientes próximos. O un hombre que siempre vivió intentando probar algo para el padre. Después del corte, él decide viajar solo. En una tarde cualquiera, sentado a la orilla del mar, percibe el propio reflejo en las ondas. No hay más culpa, ni rabia, apenas un sentimiento de levedad.
Él finalmente entiende que no necesita más ser lo que el otro esperaba, basta ser entero. Epicteto decía, la libertad no está en huir de los otros, sino en no ser esclavo de sus expectativas. Y es esa la esencia de este último nivel. Paras de luchar contra el pasado y empiezas a construir el futuro a partir de la propia presencia. La energía que antes era gastada intentando mantener vínculos, ahora es invertida en cultivar raíces internas. Lees más, duermes mejor, conversas con menos personas, pero con más profundidad. El círculo se estrecha, pero la vida se expande. La reconstrucción de sí es el proceso de sustituir la culpa por la conciencia, de entender que amar no significa permitir todo, que el perdón no exige reconexión y que el silencio no es castigo, es hogar. Marco Aurelio escribió, aquel que vive en armonía consigo mismo, vive en armonía con el universo. Y esa armonía empieza ahora. Cuando percibes que no hay nada de malo en escoger la paz, en priorizar el propio equilibrio, en caminar solo si es preciso, durante ese proceso, algo dentro de ti cambia de lugar. La necesidad de aprobación muere, el miedo de ser malinterpretado se disuelve, y la culpa que antes te acompañaba en cada decisión finalmente se calla. Lo que sobra es una sensación de madurez silenciosa, la certeza de que la paz no depende más del comportamiento de los otros. Reconstruirse es reaprender a confiar en la propia presencia, es mirar en el espejo y reconocer a alguien que sobrevivió sin tornarse amargo, es percibir que aún sientes amor, solo que ahora con distancia y discernimiento, y entender que el alejamiento no fue el fin de la historia, sino el inicio de una nueva forma de amar, más calma, más sabia, más limpia. La reconstrucción es el estadio en que el estoico y el humano finalmente se encuentran. La razón y el afecto dejan de luchar y pasan a caminar lado a lado. No hay más necesidad de cortar, porque ahora lo que no te sirve simplemente no te alcanza. Al fin, percibes que cortar lazos nunca fue sobre odio. Fue sobre preservar lo que aún resta de amor, incluso que sea a la distancia. Porque el verdadero amor, aquel que madura, entiende que presencia física no es sinónimo de conexión. Hay relaciones que solo vuelven a ser puras cuando el espacio entre las personas crece lo suficiente para caber el respeto. Séneca decía que nada es más noble que el alma que se mantiene fiel a la propia paz. Y es eso lo que conquistas cuando llegas hasta aquí. No es indiferencia, es serenidad, no es desprecio, es aceptación. Es entender que algunas personas simplemente no pueden caminar a tu lado en el estadio actual de tu evolución, y está todo bien. El amor que se mantiene a la distancia es aquel que no necesita más probar nada, no exige respuesta ni retorno. Él apenas desea el bien, pero de lejos, en silencio. Es el amor que se libera de la necesidad de arreglar al otro y pasa a cuidar apenas del propio equilibrio. Piensa en todas las personas que ya hicieron parte de tu historia. Algunas te hirieron, otras te moldearon, todas te enseñaron. Y si llegaste hasta aquí, es porque finalmente entendiste que la madurez no es apagar el pasado, es no permitir que él dicte el presente. La reconstrucción termina cuando la paz se torna natural, cuando el silencio deja de ser esfuerzo y vira reposo, cuando puedes pensar en el nombre de alguien que te hirió y sentir nada, ni rabia ni añoranza, apenas gratitud por el aprendizaje. Esa es la señal de que el alma se curó. Epicteto escribió, las cosas no cambian, nosotros cambiamos. Y el corte de lazos es exactamente eso. El mundo continúa el mismo, pero ahora eres tú quien ve diferente. Aquel mismo ambiente que antes te enfermaba, hoy no te alcanza más, porque la conciencia construyó una muralla de paz envuelta de tu mente. El amor a la distancia es el amor purificado. Él no quiere reatar, quiere apenas dejar existir. No desea presencia, apenas equilibrio.
Y tal vez ese sea el más noble de los amores, aquel que desea el bien, incluso sabiendo que el camino necesita seguir separado. Entonces, si llegaste hasta aquí, tal vez ya estés en ese punto de la jornada, tal vez tengas a alguien en mente, alguien que fue importante, pero que el tiempo te enseñó a amar de lejos. Si es tu caso, apenas respira hondo y di mentalmente: te libero y me libero también. El amor no necesita más de convivencia para ser verdadero. Él solo necesita de conciencia para continuar puro. Y esa es la paz que los estoicos buscaban, la armonía entre el corazón que siente y la razón que entiende. Si ese mensaje te tocó, inscríbete en el canal. Aquí nosotros hablamos sobre las batallas silenciosas, aquellas que suceden dentro y que nadie ve. Y cuéntame, ¿en cuál de esos 5 niveles crees estar hoy? Tal vez el simple acto de reconocer ya sea el primer paso para curarse.